Muy buenos días, gracias por recibirnos con muchos amigos y amigas que estaban esperando esta transmisión en vivo, que hacemos después de algunos días en horario de mañana. Probablemente sea la última transmisión en vivo que hacemos durante este año 2023. Y es que, bueno, es tanto el cúmulo de información que tenemos para compartir, que hoy le pedimos un poco de ayuda aquí a mi amigo Adrián Salvucci, escritor, investigador, analista geopolítico, para tratar de desmenuzar un poco lo que está pasando en la República Argentina. Adrián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián. Muchas gracias por esta invitación. Un placer estar platicando contigo nuevamente. Bueno, te agradezco por charlar con nosotros, aunque estés tomándote unos días de descanso. Adrián, bueno, el mundo está mirando a la República Argentina. A mí me impacta realmente que las tapas de los diarios de todos los continentes hablan de lo que está pasando acá, de esta prueba de ensayo de las corporaciones internacionales de inventar un presidente que se llama Javier Milei. Y que, bueno, para los amigos y amigas que nos ven desde fuera de la República Argentina también, decirles que presentó lo que él dice es un decreto de necesidad y urgencia sobre una serie de cuestiones que no tienen ni necesidad ni urgencia, tratando de avasallar los poderes del Congreso. Y en ese contexto, claro, intentando llevar adelante esto que se conoce como la doctrina del shock, son tantos los temas que estarían vinculados incluso por encima de lo que representa una reforma constitucional, dándose poderes, superpoderes, asimismo al presidente. Bueno, lógicamente el cotidiano de los argentinos y las argentinas están preocupados por su día a día, por ver si pueden pagar el alquiler o los van a echar de sus viviendas, por ver si pueden llegar a comer a fin de mes, si van a mantener sus trabajos. Y entonces es un poco más, creo yo, tarea nuestra de tratar de ir abordando estos temas vinculados a la geopolítica. Y creo que hay dos temas fundamentales. Son muchos, pero hoy creo que sería bueno que abordemos dos, Adrián. Uno, ¿de qué se trata este tema de la derogación, sí, de la ley de tierras que incluye Javier Milei en este pseudo decreto de necesidad de urgencia? Bueno, acá vos has abarcado una serie de temas y es muy bueno eso porque esto si lo vemos una por uno, los casos, uno por uno los temas, va a ser difícil entender cualquier tema individual de este gobierno, incluso también de casi todos los gobiernos, si lo miramos fuera del contexto de lo que es un modelo que, como vos bien dijiste al principio, ha atraído la atención de todos los continentes, de todas las grandes potencias, lo ven como algo insólito, lo ven como algo que vale la pena seguir. Y acá a mí me viene la colación, porque tengo unos cuantos años, las veces que Argentina ha entrado en situaciones internas prácticamente sin precedentes y cómo desde Norteamérica, la Unión Europea y los distintos rincones del mundo observaban a la Argentina. Y yo creo que lo observaban a la Argentina, doy un ejemplo, en el 2001, la crisis del 2001, en la crisis de 1989 con Raúl Alfonsín, para ver qué pasa en Argentina y cómo manejan este tema y qué se puede llegar a aprender de estas crisis. Por ejemplo, quitarles que el sistema bancario le quite todo el dinero a los ciudadanos argentinos, como hizo en 2001 con la ley Cavallo, el decreto de Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo, que no permitía sacar el dinero, que manejaba todos nuestros fondos con la tecnología del año 2001, de una forma totalmente arbitraria. A ver cómo lo manejan, cuáles son los esquemas de guerra psicológica para que el pueblo los termine aceptando, para lograr esta pasividad en una comunidad aislada que se llamaba Argentina, y creo que hoy están haciendo nuevamente esto. A ver, libertarismo capitalista, este anarcocapitalismo, como lo llama el propio señor Milei, que es una contradicción de términos. A ver, nunca se hizo en el mundo, a ver cómo lo haríamos. Vamos a hacer una suerte de prueba, vamos a hacer un experimento y creo que nuevamente cayó sobre Argentina este experimento anarcocapitalista, porque siempre hay que darle algún nombre, con una figura muy de buena presencia, una figura que habla bien, una figura que en un tema
y casi diría un solo y casi excluyente tema, sabe de lo que habla según los cánones del sistema, que es el sistema financiero, es el financiarismo. Yo no los llamo economistas, son financeristas, porque en realidad no hablan de economía, hablan de finanzas como si fuera algo intercambiable con la economía, cuando las finanzas y la economía, como hoy en Argentina, van en direcciones exactamente opuestas. De manera que, para ir directamente a lo que preguntaste vos, hubo todo un conjunto de medidas que fueron anunciadas en la campaña por el señor Milei. Tiene la particularidad que ha escondido poco, al revés que Sergio Massa, al revés que todos los candidatos en Argentina en el pasado y candidatos en la mayoría de los países del mundo, que esconden o suavizan las medidas embromadas. El famoso frase de Carlos Menem: si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Bueno, Milei dijo lo que iba a hacer, y entre ellas estaba, hasta llegó a graficarlo con un serrucho prácticamente, cortar a la Argentina en dos. Cortar a la Argentina territorialmente en dos, darle una Argentina, como la quiera llamar, Argentina del Norte o Argentina del Este, al conjunto de ciudadanos responsables, libertarios, y darle la otra mitad de la Argentina al conjunto de la casta, como él lo ha llamado. Bueno, creo que ahí ahora, con la ley de tierras, está cumpliendo un poco, directa o indirectamente, con lo que dijo. Lo que pasa es que no se lo puede mirar aisladamente, y con esto redondeo, porque también ha dicho, y lo dijo en la campaña, lo dijo permanentemente en la campaña, en los distintos debates que hubo: yo voy a tener, en primer lugar, no voy a comerciar con comunistas como China y Rusia, lo cual habla de una ignorancia realmente excepcional, pero dijo: mis dos principales aliados serán Estados Unidos de Norteamérica y el Estado de Israel. Ahora bien, lo de Estados Unidos, aunque yo personalmente no lo comparto, y sé que vos probablemente tampoco lo compartas, que quiera tener una alianza estricta con Estados Unidos, bueno, habría algunos beneficios. Estados Unidos hace un llamado telefónico y el Fondo Monetario Internacional nos daría la ayuda que estamos pidiendo. Estados Unidos, si hubiera un problema de seguridad territorial desde alguna de las otras superpotencias, es un país que podría llegar a poner sus poderosas fuerzas armadas a disposición de la Argentina. Hasta ahí, aunque no lo comparto, lo entiendo, por lo menos hay que entenderlo. Pero la segunda instancia, que tiene una incidencia histórica directa sobre el territorio argentino, que él dijo, y lo está haciendo: me voy a aliar con Israel, porque aunque no ha asumido la religión de Abraham, prácticamente se ha transformado en un judío religioso, lo cual implica que se deja arrastrar por el sionismo del Estado de Israel, y eso tiene consecuencias que son potencialmente nefastas. Entonces, la pregunta... Quedó claro, Adrián, poquitos días antes de asumir, que se fue a reunir, lo habíamos comentado ya, con los rabinos de la Java Lubavitch, que es como una especie de secta, la más, vamos a decir, recalcitrante dentro de lo que es el propio sionismo, y la verdad que no tuvo empacho en hacer ese viaje, sacarse su foto, recibir las instrucciones que hacía falta de quienes crearon este personaje que es Milei, y regresar a la Argentina. Por eso, como tenés absoluta razón en eso, hay que agradecerle, yo se lo agradezco al señor presidente actual de la República Argentina, su honestidad en que pareciera que no escondió nada. Dijo todo lo que va a hacer y dio ejemplos gráficos, visibles. Celebró el Hanukkah hace pocos días y prácticamente ignoró por completo la Navidad, el nacimiento de Cristo, en un país que es quizás no todo católico actualmente, pero nació en un entorno absolutamente católico en sus raíces. Pero pareciera que él las dejó de lado, las pasó por alto y está cumpliendo con lo que dijo. Ahora bien, lo que nadie le preguntó al presidente Milei, ninguno de los otros contrincantes, especialmente Sergio Massa, desde luego Patricia Bullrich, y eso sí lo puedo llegar a entender muy bien por qué no hizo lo que te voy a decir ahora, y en ningún periodista, que los periodistas preguntan de todo: cómo fue su niñez, qué auto maneja, es verdad que usted se compró una casa. Los periodistas hacen todo tipo de preguntas, pero nadie le preguntó: a ver, si vamos a ser aliado prácticamente incondicional del Estado de Israel y del sionismo internacional por un lado, porque usted mismo, señor presidente, asume el judaísmo
como su religión prácticamente, lo cual tiene todo el derecho soberano de así hacerlo. Pero ¿cuáles van a ser, uno, las consecuencias para la República Argentina de estar aliados tan estrechamente con una nación que en este momento está en guerra, está en una guerra donde ha atraído la ira de todo el mundo árabe, está asesinando y cometiendo genocidio contra el pueblo palestino, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania? Su actual gobierno de la extrema derecha, aunque así no se describe, porque queda feo describir en este caso al gobierno de Benjamín Netanyahu de extrema derecha, estamos hablando de un gobierno genocida que Dios quiera que en algún momento pronto se produzca algún tribunal de Nuremberg para que el señor Benjamín Netanyahu y sus principales ministros, incluido el de herencia y patrimonio judío, que dijo vamos a por una solución, podría ser poner una bomba atómica que tiene artefactos nucleares, porque no olvidemos, la única nación potencia nuclear en Medio Oriente es el Estado de Israel. Tiene artefactos nucleares gracias a Estados Unidos, a su hermanito mayor que siempre lo ha defendido. Y ya han dicho que una opción en esta terrible guerra contra el pueblo palestino en Gaza sería utilizar un artefacto táctico nuclear para avasallar toda esa zona, lo cual coincidiría con ese plan del cual se habla poco, de terminar de usar el canal de Suez e inaugurar un futuro canal Ben Gurión, pero ya ahí nos estaríamos escapando un poco de lo que estoy diciendo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Por ejemplo, Argentina, bajo el presidente Milei, va a enviar tropas armadas, tropas militarizadas al Estado de Israel para ayudar al Estado de Israel en su guerra de genocidio contra los palestinos. Y otra, quizás más importante, ya en el pasado, aunque esto lo podíamos discutir, en el pasado hemos recibido 2 terribles atentados terroristas, teóricamente llevados a cabo por potencias musulmanas, terroristas, como se le dice Israel y Estados Unidos. Y me pregunto, y han amenazado, recuerdo que la DAIA, cuando fue lo de Nisman, también insinuaba a menudo, cuidado que tuvimos 2 ataques de estos terroristas árabes terribles y no hay 2 sin 3, puede llegar a venir un tercer ataque. Por eso que todas nuestras fuerzas han ejercido una defensa especial contra las instituciones judías, contra la sinagoga, contra cualquier ataque que pudiera llegar a afectar a las sinagogas, a las instituciones judías, todo a cargo del presupuesto del pueblo argentino, que aunque hay inseguridad acá, pareciera que el pueblo judío dentro de Argentina merece mucha más protección policial y militar que el resto de los argentinos. Me pregunto, estaremos, porque esta vez sí, estamos atrayendo las iras de todo el mundo musulmán, que son 600 millones de personas, de países muy bien pertrechados en Medio Oriente y en Lejano Oriente también, donde hay naciones musulmanas. Si esta guerra que está escalando y sigue escalando tanto que hasta muchos analistas están diciendo que lo que está pasando actualmente en Palestina podría transformarse en una guerra mundial, inclusive en la muy temida Tercera Guerra Mundial nuclear, que sería catastrófico para la humanidad. Antes de llegar a esta etapa, ¿nos estaremos atrayendo las iras de todas las potencias musulmanas con eventuales ataques a Argentina? Esa es una pregunta que nadie se la hace y jamás la ha hablado de ella el propio presidente Milei. Yo ahí sí discrepo un poco con vos en el sentido de que yo percibo que esa ha sido la excusa, ¿sí?, que incluso muchos analistas tienen preparado para decir, los atentados del 92 y el 94 en Argentina, Embajada y AMIA, fueron una respuesta de Oriente Medio ante la presencia de la República Argentina en lo que se conoce como la Guerra del Golfo, que en realidad fue poner una corbeta ahí en una zona que no pasaba ni la sardina, nadie, no tuvo ninguna intervención. Y entonces hay muchos analistas que confunden a la gente y dicen, sí, por aquella participación argentina de la Guerra del Golfo, que en definitiva mandó un presidente argentino, que fue el señor Menem, encuentran una justificación en las teorías en que los atentados pueden haber estado vinculados a países árabes o musulmanes. ¿No te parece que eso puede ser una trampa también?
Coincido, aunque te parezca mentira y suene en alguna medida un poco contradictorio, coincido plenamente contigo, porque voy a redoblar la apuesta. Y esto lo hemos tenido oportunidad de hablarlo, lo hemos hecho creo en algún programa hace ya bastante tiempo. Los dos atentados de marzo de 1972 contra la Embajada de Israel en Argentina y julio de 1974 contra la sede de la AMIA y la DAIA, en realidad yo no creo que hayan sido ataques de potencias o de grupos terroristas musulmanes, que primero en el caso de la AMIA se hablaba de Siria, después nos cerraba la conexión Siria, bueno, hablemos de Irán, porque Irán es el gran enemigo al que le temen, y después hicieron todo tipo de desfalcos y de corrupción total para la falsificación de los datos. Yo creo que ambos atentados, especialmente el de la AMIA DAIA, fue una lucha intestina dentro del Estado de Israel sionista en aquella época. No es casualidad, a veces el calendario nos ayuda, que se produjo el terrible atentado de julio de 1974 contra la sede de la AMIA DAIA, uno de los peores ataques terroristas contra la Argentina, porque este fue un ataque ya no contra la embajada, sino contra el pueblo argentino, una sede de la comunidad judía en territorio argentino, porque en ese momento había una lucha interna entre los colonos ilegales que estaban Adrián, haciendo... dijiste 74, ¿quisiste decir 94? 94, perdón, te pido mil disculpas. Okay. En 1994. En ese momento había terribles, una guerra interna entre los colonos ilegales en Cisjordania y lo que es lo que era la parte sana, digamos, del pueblo judío, que no quería que esos lugares se dieran, y había un primer ministro bastante buscador de la paz, que fue el primer ministro Yitzhak Rabin del Partido Laborista, que estaba trabajando por una solución de dos estados, un estado israelí judío, un estado palestino musulmán, y como no lo lograban y no le hacían entender al señor Rabin, que fue un general héroe de la guerra de los 7 días, lo empezaron a apretar cada vez más, y yo creo que el aprete de julio de 1994 fue un mensaje terrible contra el propio primer ministro Yitzhak Rabin, que no le entendió, lo digo entre comillas. Porque ¿qué pasó? Porque exactamente 14 meses, mira el plazo, 14 meses después de la voladura de la AMIA y de la DAIA, que en esa fecha también se hicieron ataques parecidos a la embajada, uno de los centros judíos en Londres, para esa fecha también. Pero 14 meses después, cuando evidentemente Rabin no le entendía lo que le estaba diciendo la extrema derecha fundamentalista sionista en Israel, él mismo fue asesinado en la vía pública en Tel Aviv, no por un neonazi, no por un palestino, no por un terrorista árabe, sino por un miembro conectado con el Shin Bet, que es uno de los servicios secretos que tiene que defender al primer ministro y a las instituciones israelíes en el exterior. También vinculado con todo el movimiento de los colonos ilegales de la ultraderecha israelí, que cuenta con el apoyo financiero no solo del Estado de Israel, sino de Estados Unidos y muy especialmente de los así llamados sionistas cristianos, que son uno de los principales financiadores de esos asentamientos ilegales. El que lo hizo era un joven que se llamaba Emir Imal, que a lo mejor estoy diciendo mal el nombre, pero era Emir Imal, que era hermano también de un militante de la Shin Bet, de todo este movimiento de la ultraderecha sionista. No olvidemos que la ultraderecha sionista, el terrorismo sionista fue el que ayudó a imponer el Estado de Israel en 1948. Fue un grupo de la ultraderecha, por ejemplo, que asesinó al primer enviado de las flamantes Naciones Unidas en 1948 para tratar de generar dos estados que puedan vivir en paz. El sueco conde Folke Bernadotte, bueno, fue asesinado en la vía pública por un grupo terrorista conocido como la pandilla Stern, a cargo de Yitzhak Shamir, luego primer ministro del Estado de Israel. La comandancia británica en Israel, porque era un mandato británico, en 1946, poco antes de darle la pseudo-independencia al Estado de Israel, un grupo terrorista sionista voló la comandancia británica que estaba en el Hotel
Rey David, esto fue en julio de 1946, y ese grupo terrorista era dirigido por Menachem Begin, otro señor que terminaría siendo un héroe de la paz, un héroe de la democracia y que terminó siendo primer ministro del Estado de Israel. Por ende, hay muchos indicios que en definitiva... Te agrego uno, Adrián, a esa lista grande, la explosión del buque Patria en el puerto de Haifa en 1940 o 42, en el cual venían familias judías pobres que, como los británicos los querían desviar hacia Madagascar, la banda Irgun lo que hizo es volar el barco con todas esas familias pobres porque ellos querían solamente que llegaran para poblar Palestina. Y como los británicos todavía se los llevaban porque no se había todavía emplazado lo que es la creación del ente sionista, prefirieron asesinar a todas esas familias dinamitando el buque que estaba por partir horas después. La naturaleza sionista es terrorista. Bueno, esto que vos acabas de decir, el caso este también es muy notorio, hay que tenerlo muy presente como uno de los tantísimos actos terroristas cometidos por las organizaciones sionistas antes de la creación del Estado de Israel y desde la creación del Estado de Israel. Y este último evento del 7 de octubre, para mí, tiene mucho parecido con algo que también nace con el terrorismo sionista, que son los eventos de bandera falsa, que daría para hablar muchísimo, pero muchos piensan, me incluyo, que lo del 11 de septiembre fue una bandera falsa, fue un evento que o lo dejaron venir o se ingenierizó para generar algo de un altísimo efecto dramático, el 11 de septiembre del 2001, que justificara que Estados Unidos, pobrecita, que estaba tan en paz, fue atacada repentinamente por Al-Qaeda, estos terribles terroristas musulmanes, y que eso justificara una reacción militar inmediata con el apoyo de la opinión pública norteamericana y mundial. Y por Adrián, supuesto, para pasar limpio, entonces, para vos lo que fue la demolición de las Torres Gemelas, porque es lo que vemos, una demolición desde abajo, no aviones que las pueden tirar, y la incursión de Hamas y la Yihad Islámica por fuera del confinamiento de la Franja de Gaza del pasado 7 de octubre, desde tu punto de vista, son dos operaciones de bandera falsa. Absolutamente, no hay pruebas, estoy de acuerdo, nunca hay pruebas contundentes de un evento de bandera falsa, pero uno tiene que mirar, leer entre líneas y ver las similitudes. Por ejemplo, el 7 de octubre lo tomó a Israel por sorpresa cuando hay propias tropas de las fuerzas de defensa israelíes que dicen, en la frontera de Gaza ni un gato podía salir de Gaza o darse una vuelta porque nuestro sistema de alarmas inmediatamente lo detectaba. No vio absolutamente nada, lo mismo que el 11 de septiembre, el espacio aéreo más defendido del planeta Tierra, Ciudad de Nueva York y el Pentágono, Ministerio de Defensa de Estados Unidos, vinieron 4 aeronaves civiles, ni siquiera militares, 2757, 2767, y se incrustaron en las Torres Gemelas y en el Pentágono. Qué raro, nadie vio nada, nadie sospechó absolutamente nada. En el caso del 7 de octubre del 2023, el propio Egipto dijo oficialmente, nosotros le avisamos 3 días antes. Hace poco salió otro artículo del New York Times diciendo la inteligencia norteamericana y distintas fuerzas de inteligencia de todo el mundo le venían avisando a Israel desde el año pasado, desde el 2022. Algo se estaría planeando, pero no, nadie vio nada y de repente los tomaron por sorpresa, generaron una matanza tremenda, terrible, altísimo impacto. El discurso del propio Benjamín Netanyahu podía asemejarse con el discurso de George Bush. Los terroristas, estábamos en paz y ahora que nos atacaron los terroristas, porque un episodio de bandera falsa es un episodio de guerra, digamos esto, que acepta que va a haber bajas propias antes del inicio de la guerra. Estados Unidos aceptó que iba a haber bajas propias y las hubo, 3.000 muertos en las Torres Gemelas y en el Pentágono. E Israel también, creo yo, aceptó que para poder tener una excusa para atacar de una manera genocida, total, hacer desaparecer a todos los palestinos, tenía que haber un operativo de falsa bandera donde falló la inteligencia, estábamos solamente escuchando música en un concierto, vinieron estos monstruos de Hamas con grabaciones en
de video muy oportunas que recorrieron el mundo, decapitaron a los bebés, después se supo que no fue así, hicieron unas matanzas horribles, violaron a la mujer, etcétera, con lo cual, a partir de ese momento, de la misma manera que Estados Unidos quedó justificado ante la opinión pública en 2001, atacar a Afganistán, que no tuvo nada que ver, destruir a Irak generando 1,5 millones de muertes y seguir haciendo un caos catastrófico en Medio Oriente, Israel a partir del 7 de octubre del 2023 ha creído que está justificado para asesinar la totalidad de los 2,5 millones de palestinos en Gaza, ya que estamos, también matemos, vejemos, hagamos todo tipo de vejaciones a los palestinos en Cisjordania, porque tenemos carta libre, y la carta libre no es solamente algo que decide Israel, es algo que le da Estados Unidos, que como dijeron 2 analistas de primerísimo nivel y de alto rango, el decano de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, Stephen Walt, y el decano de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, la Universidad Rockefeller por excelencia, un señor que se llama John Mearsheimer, que en el 2006 escriben un fantástico libro, nunca traducido al castellano, lamentablemente, que decía el lobby de Israel y la política exterior norteamericana, donde palabra más, palabra menos dice, el lobby de Israel tiene tan financiado las carreras políticas de todos los diputados, todos los senadores, todos los presidentes, vicepresidentes de los 2 partidos, los comentaristas de CNN, la NBC, el The New York Times, Washington Post, etcétera, que manejan prácticamente toda la política exterior norteamericana en Medio Oriente. Y Donald Trump, que uno lo podría ver con un poquito más que de simpatía que a Biden en una serie de cosas. Sin embargo, cuando él fue presidente, dejó el manejo de la política exterior norteamericana en Medio Oriente íntegramente en manos de su yerno, que es un miembro de una familia muy importante, judía sionista de la ciudad de Nueva York, también del gremio de la construcción, o debiera decir de la mafia de la construcción. Adrián. Uno, si ve estas cosas y empieza a atar cabos, saca una imagen muy distinta. Acá justo Gon Branco Vázquez dice, la Patagonia puede ser la segunda Judea si cae Israel. Bueno, este tema de la derogación de tierras, de alguna manera, dejaría, vamos a hablar en potencial porque esto no es legal todavía, o por lo menos yo así lo entiendo, por lo menos por ahora. El Congreso debería aprobarlo. Esta derogación de la ley de tierras, aquí el título que nos da Telam, nobleza obliga, ahora me toca reconocer el trabajo de Telam, que todos los colegas tienen la soga al cuello porque saben que van a desmantelar esta agencia de noticias, que es la agencia de noticias histórica del gobierno de la República Argentina. Por eso quise dejarlos tanto tiempo. Los he criticado mucho durante el gobierno de Alberto Fernández. Ahora que tengan lo que hay que tener para meter este título, que es una entrevista a un amigo abogado que está acá en la ciudad de La Plata vinculado al CECIM, que es el Centro de Excombatientes de Malvinas, aquí en la ciudad de La Plata, explica de alguna manera en esta entrevista de que no solamente promueve el latifundismo extranjero, donde cualquier persona puede comprar cualquier extensión de terreno, como hicieron en las etapas previas a la creación de Israel, donde primero fueron comprando tierras y después formando sus propios latifundios allá también, sino que la persona, ente privado o incluso un Estado, pensemos, si lo abre de esta manera mi ley, ¿por qué no puede venir un Estado a comprar media provincia? ¿Y qué medias provincias? Bueno, donde hay recursos acuíferos, donde hay recursos hidrocarburíferos, donde puede haber litio. El título de esta entrevista de Telam dice, derogación de la ley de tierras es como poner el cartel de venta a la Patagonia. Yo diría, a la República Argentina. No sé cómo lo ves vos, Adrián. Absolutamente, máxime como el honesto presidente Milei dijo durante su campaña que entre los proyectos, también quizás el más alocado, pero un proyecto que él mismo lo repitió en distintas oportunidades, era dividir a la Argentina en 2 partes para que la gente digna, libertaria, anarcocapitalista se quedara con Argentina, que iba a funcionar, y todos los demás que son de la casta, como lo decía en ese momento, los iba a tirar en la otra Argentina, la segunda Argentina que iba a ser la Argentina de toda la casta. Ahora bien, esto que estás diciendo es muy importante porque el movimiento político
ideológico, sionista, fundado en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, formalmente a través de un libro que escribió un abogado judío vienés de nombre Teodoro Herzl, que en 1896 publica un libro que se llamó El Estado Judío. 1896 estaba soñando con que algún día hubiera un Estado soberano para la comunidad judía que en ese momento sufría persecuciones en Polonia, en Ucrania, en Rusia, en Francia y en Alemania, desde luego. Entonces soñaba con un Estado que podía llegar a reunirlos, que lo fue a ver al sultán del Imperio Otomano Turco y lo sacó carpiendo porque en ese momento no le iba a dar. Después vino la Primera Guerra Mundial que pierde Turquía y cuando la pierde Turquía, Estados Unidos y Francia generosamente se quedaron con territorios del Imperio Otomano Turco, por ejemplo el Líbano, Siria y Gran Bretaña con Palestina, se lo quedó como un mandato y en 1917, ya pasado unos años después, va y le dice a Sir Walter Lionel Rothschild, que su majestad británica vería con mucho agrado que algún día se cree un Estado hebreo en Palestina, pero todavía faltaban algunos años. Volvamos al libro de Teodoro Herzl, que es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. En su libro que se llamó Ein Judenstaat, un Estado judío, hay un capítulo que lo dice todo, y el capítulo tiene el siguiente título: ¿Palestina o Argentina? Y no lo dijo porque Palestina y Argentina tengan nombres de sus respectivos países que riman, sino porque lo veía como una alternativa si no podía lograr que el sultán de Turquía le diera el territorio histórico, como dicen ellos, en Palestina. Pasaron cosas, como diría Macri, vino la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial, y terminaron imponiendo el Estado de Israel en Palestina y dejaron lo de Argentina para un poco más adelante. Y cuidado, no solo lo de Argentina, que para mí es un proyecto que hoy cobra renovada fuerza, sino también Ucrania. Permíteme que diga algo muy rápidamente. Aclaro, todo esto lo voy a incluir en un libro que estoy por sacar, si Dios quiere, en marzo, a más tardar, porque voy a aprovechar el verano para escribir lo que se va a llamar El sionismo, una tragedia contemporánea, donde voy a analizar todos estos temas. Y otro tema que cabe en esto es que Ucrania, especialmente la parte de lo que hoy es la nación de Ucrania, es la tierra originaria de los cázaros, que era una tribu nómade que en el siglo VIII, siglo IX, se convirtió, no viene al caso ahora por qué, en masa, el único caso en la historia, se convirtió en masa, la querían obligar a hacerse cristiana, dijeron no, la querían obligar a ser musulmana, tampoco, porque vamos a quedar como esclavos, por así decirlo, o de Constantinopla o del califato de Bagdad. ¿Qué decidieron? Vamos a convertirnos al judaísmo. Y se convierten los cázaros al judaísmo, toda la masa poblacional, y a partir de ahí van migrando por Ucrania, sur de Rusia, Polonia, y se asientan en Alemania, donde son lo que hoy son los Ashkenazim, que no tienen una gota de sangre semita. Te digo para cuando empiezan todo este griterío histérico bien planificado de antisemitismo, antisemitismo. No, antisemitismo quizás contra los sefardíes, porque esos sí son pueblos originarios de esa zona y son semitas igual que los palestinos. No, los cázaros no tienen una gota de sangre semita, son arios, ya que les gusta hablar de... Por eso que son pelirrojos, rubiones, ojos azules, ojos verdes, que no es el típico semita, esos son los cázaros. Y en Alemania tienen mucho éxito porque ahí es donde desarrollan sus dinastías financieras, notablemente la de Rothschild, la de Warburg, la de Elstein, la de Bleichroeder, la de muchas entidades que a lo largo de los últimos siglos y medio han cobrado un poder financiero enorme. No es casualidad que el shekel de Israel, uno de sus valores, tiene a Lionel Rothschild como en su efigie, mostrándolo como la persona que representaría a uno de los padres de la patria, junto con Teodoro Herzl. Esto hay que entenderlo porque, insisto, Teodoro Herzl en aquel momento también lo fue a ver, fines del siglo XIX, al barón Maurice Hirsch, otro multimillonario, porque la historia del sionismo es una historia de muchos multimillonarios, trillonarios ya han llegado al siglo XXI, que operaron de una forma estrecha y mancomunada, y le pide al barón de Hirsch que financie la emigración de muchos judíos de Polonia,
de Ucrania, de Rusia y de la propia Alemania a la República Argentina, que ya la había elegido como un futuro asentamiento para una segunda patria sionista, lugar en el mundo sionista, llamémoslo así. Por eso que acá vinieron muchas corrientes judías, la mayor de toda Latinoamérica o Iberoamérica, y se asentaron muchos de ellos en Entre Ríos, los famosos gauchos judíos. Esa fue la primera corriente financiada por el barón Maurice Hirsch, un judío sionista francés. Entendámoslo, en temas geopolíticas como esto es geopolítica pura, la geopolítica se desarrolla muy despacito y muy a largo plazo, con lo cual la posibilidad de que este es el momento para crear dos alternativas de estados sionistas, uno en Ucrania. No olvidemos que Ucrania, que es un país que antes que empezó esta guerra tenía 47 millones de habitantes, hoy le quedan un poquito más de la mitad, y la vasta mayoría eran cristianos ortodoxos. En ese país casi íntegramente cristiano, o casualidad, eligen un presidente judío, el señor Zelensky, y el primer ministro también es judío. Tuvo dos primeros ministros hasta ahora, Zelensky, los dos son de la colectividad judía. Qué raro, qué extraño, nada más que eso. Ahí, Adrián, digamos, más allá de la religión, a mí me parece interesante cuando vemos el mapa, o sea, ¿cuáles son los presidentes que abiertamente se reconocen sionistas en este momento en el planeta Tierra? Zelensky, lo estás nombrando vos, recientemente Javier Milei. O sea, si estás a favor de las políticas del ente sionista israelí, sos un presidente sionista. Biden, ¿sí? Un presidente católico sionista. Atención con eso porque no hace falta ser judío para ser sionista. Sí, Biden, señor, es un presidente que se reconoce católico y abiertamente sionista. Igualmente sionista como era Trump, que creo que era protestante, según entiendo eso. Y hay que ver el indio medio desorientado que tienen en el gobierno británico, que lógicamente se manifiesta a favor de Israel. Queda claro, o sea, es la OTAN, son los países que de alguna manera promueven las guerras en todo el mundo y que ponen a estos presidentes, y que de golpe la República Argentina no está preparada, siento yo, porque estos son los temas prohibidos en la agenda de la República Argentina, para lo cual hay un protocolo para sancionarnos a quienes queremos debatir este tipo de temas. Quedamos unos poquitos que no les tenemos miedo, pero no son temas que vas a escuchar en la televisión de la República Argentina. ¿Hasta qué punto, y para meternos ya un poco más en el tema de Milei, Adrián, crees vos que Milei es una creación del sionismo en la República Argentina? Mira, en realidad es un proceso, normalmente estos procesos políticos, sociales, de guerra psicológica también, porque hoy estamos en la tercera guerra mundial, pero es una guerra eminentemente psicológica y todavía no todo el mundo la ha identificado como tal. Estamos en la tercera guerra mundial, que es una guerra eminentemente privada. Lo que todos vivimos el 11 de marzo del 2020 con el quédate en casa, vacunate, ponete, fue un golpe de Estado privado. Ya hoy tenemos un gobierno mundial privado. La mayoría de la gente no lo ve, porque yo digo gobierno mundial y todo el mundo dice, qué lindo, quiere decir que algún domingo nos van a convocar a todos para ir a votar por el presidente del planeta. Si fuera un gobierno mundial público, sí, pero esto es un gobierno mundial privado y se parece más a Microsoft, a Goldman Sachs o a, cualquier empresa, a Amazon, a cualquier empresa privada. Los 2,5 millones de empleados de Amazon no son los que eligen al CEO, al Chief Executive Officer y al presidente. Al Chief Executive Officer y al presidente de Amazon lo elige el directorio, y al directorio lo eligen los accionistas. Por eso, primer pregunta que tenemos que hacernos nosotros dentro de este contexto geopolítico amplio: ¿quiénes son los accionistas del planeta Tierra? Yo aventuraría alguna respuesta, porque por esto que estás diciendo vos, también yo he tenido graves problemas, especialmente cuando hacía notas y hablaba para RT, Russia Today, que hace más de una década de esto, porque hay ciertas preguntas que están
prohibidas, solamente se aceptan los relatos. Digo una y la digo bajo mi exclusiva responsabilidad porque no quiero traerte ningún tipo de problema. El origen de lo que el propio sionismo llaman antisemitismo, está bien, lo entiendo perfecto, pero ¿por qué está prohibido debatir sobre cuáles son las raíces y el origen? Porque vuelvo a insistir, una particularidad de toda la comunidad judía es que numéricamente es sumamente pequeña. Yo estoy escribiendo un libro, como digo recién, espero tenerlo muy pronto listo, y voy a analizar en base a las fuentes israelíes y las fuentes judías internacionales cuál es la población de todos los judíos en todo el planeta. Da una cifra aún la más generosa que tome en cuenta familiares, esposos, esposas, padres, etcétera. Habla de 30 millones de habitantes, la cifra más alta que he escuchado. Listo, 30 millones. Si nuestro planeta tiene 8.000 millones de personas, quiere decir que 30 millones es el 0,4% de la población del planeta. Y me pregunto, la comunidad sionista, por lo menos, evidentemente que está muy activa políticamente, ¿representa el 0,4% de la humanidad? No, evidentemente no hay una relación entre los números efímeros y el enorme poder que uno lo verifica en lo político, lo geopolítico, los medios de difusión, aún los medios nuestros. Prendan cualquier noticiero, no voy a hacer nombres, cualquiera de los noticieros top de la noche, de las grandes cadenas por cable, y hay 1, 2, 3 de los formadores de opinión que con distintos estilos, intelectualmente muchos de ellos brillantes, son los que forman la opinión pública de la Argentina respecto de prácticamente todo. Cuando hacen el pase de un periodista al siguiente, a veces suelen ser 2 colegas del sionismo. Es más, hay 2 casos, tampoco los voy a nombrar, que tienen el tupé de hacer el noticiero con la bandera de Israel arriba del escritorio junto a la bandera argentina. A mí personalmente me cae mal, me cae muy mal. Pero bueno, esa es la Argentina en la cual vivimos. Todo esto es importante tenerlo presente porque es lo que el único antídoto contra esto es abrir los ojos y tomar conciencia. E inclusive yo, en este libro, que lo voy a tener dentro de unos meses, y lo voy a ¿Para cuándo, Adrián? ¿Para cuándo va a estar el libro? Marzo lo quiero tener porque quiero ser terriblemente cuidadoso en el uso de las fuentes. Quiero evitarme y evitar problemas. Quiero ser terriblemente justo para que cumpla su función, porque incluyo, ya lo he hecho yo en el pasado, un pedido a la comunidad judía argentina, por ejemplo, que es una comunidad pacífica, que es una comunidad sana, que es una comunidad, muchos de los cuales están, igual que en Israel, totalmente en contra del gobierno genocida de Netanyahu, totalmente en contra. Quiero sugerirles, como ya hemos hecho en el pasado, que tomen distancia de sus propias instituciones sionistas. Se llaman el gobierno de Netanyahu y el Likud y el Kadima en Israel, en lo político. Se llame la DAIA en la República Argentina, donde un ex vicepresidente de la DAIA hoy está a cargo de la seguridad de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tengamos presentes estos pequeños detalles, que tomen distancia porque ya ha pasado trágicamente en la historia del siglo XX, donde justos pagaron por pecadores, donde hubo persecuciones, porque hay gente que dice, bueno, esto es culpa de, y suelen reunir todo injustamente. Los ingleses son malos, los franceses son una porquería, los alemanes son un asco. No, los pueblos no son heterogéneos, los pueblos justamente tienen distintas visiones. Yo conozco muchísimos judíos que están totalmente en contra del sionismo. De la misma forma que conocemos católicos como Joe Biden, que dijo en la televisión, en distintas oportunidades en la televisión israelí en Estados Unidos, no hay que ser judío para ser sionista. Yo soy sionista y lo dice abiertamente, y como tú acabas de explicar, él es formalmente católico. Y lo mismo Milei, que fue a la catedral cuando el día de su asunción, el presidente cumplió por lo menos externamente con los ritos católicos, pero después se emociona hasta las lágrimas cuando el rabino Vanish, que ahora nombrado embajador al Estado de Israel, le da sugerencias o le da recomendaciones, o él lo toma como su principal asesor cuando le habla. Entonces yo digo, alguien que esté atado tan
visceralmente a una determinada religión, a mí la religión no tengo ningún problema. Para nada. Por eso voy a decirlo, esto lo voy a dejar bien en claro en mi libro. Hay 4 categorías, con esto redondeo, querido Sebastián, que hay que tenerlas muy presentes, por más que los sionistas las quieren confundir. Primera categoría, el pueblo judío, una comunidad muy pequeña, que es numéricamente muy pequeña. Segunda categoría, la religión judía. Cuidado, que es lo que el señor presidente ha tomado como algo muy propio de él. Perfecto. No, yo en lo que haga él con su ideario religioso no puedo decir absolutamente nada. Máxime una religión. He hablado acá, Adrián, con compatriotas judíos que dicen, yo soy judío laico. Ahí está. Si te reconoces de una religión, sí, dicen, porque soy culturalmente judío y son la mayoría de los chicos que están en este grupo de judíes por Palestina, que dicen, en mi nombre no. Nosotros nos reconocemos judíos, somos antisionistas y al mismo tiempo no somos religiosos. Así que esa distinción que vos estás haciendo es muy interesante. Y importantísimo esto, porque yo, por ejemplo, para hacer la contrapartida, yo soy formalmente católico, creo en la fe católica, pero no soy un católico muy practicante. Mi señora me tiraría mucho la bronca porque dice que soy demasiado poco, prácticamente nada. Pero eso es un tema mío, personal, que no se lo puedo imponer a otro. Y ya quería llegar a este punto. La religión judía, para colmo, no es evangelizadora. Nunca un sábado o un domingo te va a tocar el timbre algún grupo de rabinos o de creyentes en la religión de Jehová para tratar de convertirte, para nada. Eso puede que vengan de alguna secta protestante, algo así, pero jamás son evangelizadores ni intrusivos. Por eso, segunda categoría, la religión. Tercera categoría, y acá sí entramos en un tema muy embromado, el sionismo como movimiento ideológico, fundamentalista, muy violento, hay que leer solamente de lo que realmente hicieron con las poblaciones palestinas a partir de 1946-47 hasta que les robaron, insisto, les robaron su territorio en 1948 y miren lo que están haciendo ahora los sionistas, asesinando, ya calculan la última cifra que leí, casi 25.000 palestinos muertos y hay 10.000 desaparecidos porque están entre los escombros. A ver si lo entendemos. El avance israelí en Gaza se ve demorado porque los propios tanques no pueden pasar por los escombros porque han destruido los edificios, muchos de los cuales con la gente adentro, con lo cual debe haber otros 10.000 palestinos, hombres, mujeres, niños, ancianos, muertos entre los escombros. Eso tenemos que entender. Este es un Estado que ha asesinado mínimo 30.000 palestinos y nadie dice nada. Está todo bien, porque como dice un geopolítico muy, muy inteligente estadounidense, dice, Estados Unidos maneja el mundo. Es verdad. Ahora lo podemos discutir un poco, pero hasta hace 10, 15 años Estados Unidos era la primera superpotencia, maneja el mundo. Pero el Estado de Israel maneja a Estados Unidos. A partir de esa pequeña fórmula empezamos a entender lo que realmente está pasando. Y la cuarta categoría, fundado a partir de 1948, es un Estado soberano, porque innegablemente tiene armamento nuclear, la única nación que tiene armas nucleares en Medio Oriente, el Estado de Israel, impuesto por la violencia, por el terrorismo, de una manera totalmente arbitraria, porque contó con la voluntad de los aliados de aquella época, la ex Unión Soviética, Francia, Alemania ni contaba porque estaba derrotada, Estados Unidos y el Reino Unido, que le dieron un cheque libre, una carta blanca para hacer lo que se le diera la gana. En el interín fueron pasando estas cosas y te tiro un solo dato que hay que tenerlo muy presente. En el año 2012, en el diario The New York Post, que es uno de los diarios más antiguos de Estados Unidos, fundado por Thomas Jefferson, no recuerdo la fecha exacta, creo que fue en octubre del 2011 o 2012, Henry Kissinger, que acaba de morir a los 100 años, dijo, en 10 años más, 2011, quiere decir que estaba hablando del 2021, 2022, en 10 años más, Israel deja de existir.
¿Por qué dijo eso? Porque la manera como estaba imponiéndose Israel, no permitiendo un mínimo Estado soberano a los palestinos, asesinando a los palestinos, vejaciones, transformando a Gaza en un auténtico Auschwitz al aire libre en Medio Oriente. Es un campo de concentración al aire libre donde se están generando matanzas que ni el Tercer Reich se atrevió a hacer en Auschwitz. Entendámoslo esto muy importantemente. Dijo, en 10 años no va a existir más. Y yo creo que él sabía, uno de los principales geopolíticos del mundo moderno, Henry Kissinger, sabía de lo que estaba hablando. Por eso decía, ya creo, esto lo estoy diciendo yo, ya empieza en el proceso para un eventual traslado a Ucrania y un eventual traslado a la Argentina. Porque hay una lección que el sionismo aprendió de un error que cometieron en 1948. En 1948 tomaron Palestina, la tomaron, desplazaron a la población, los mandaron a campos de refugiados, los asesinaron, hicieron lo que había que hacer, pero no los aniquilaron, no los terminaron de aniquilar. Y ahí descubrieron, creo, los tendríamos que haber aniquilado como están haciendo ahora. Por eso en Ucrania... Justamente por todo esto, como estas 4 categorías que vas a tratar en tu libro me parecen fundamentales y con esta vuelta que vos le estás dando, a mí me estás dando el pie para lo que era, nos vamos demorando porque bueno, es tanta la información que nos estás compartiendo, lo que era la convocatoria, ¿no? El inicio de la invasión militar sobre la República Argentina. Ahí hay mucha gente que intenta confundir entre la gente que está poniendo mensajes en este momento. Y lo que queremos es leer este artículo, que es un pequeño párrafo, que es uno de los cientos de artículos que Milei quiere meter de manera conjunta en este pseudo decreto de necesidad y urgencia que a todas luces es ilegal. Y es el artículo 346. Dice, ingreso de fuerzas extranjeras. Facúltese al Poder Ejecutivo a autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado. No dice por cuánto tiempo, dice que solamente con la firma de él y que no tiene que pasar por el Congreso de la República Argentina, o sea, deja de fuera diputados y senadores, no dice de qué países específicamente, lo cual, si nosotros combinamos los dos temas que venimos hablando ahora, derogación, ¿sí?, de la ley de tierras, extranjerización de la geografía de la República Argentina, ingreso con la sola firma de Milei de fuerzas extranjeras, me parece que es un poco de lo que Kissinger nos estaba hablando, no sé cómo lo ves vos. Sí, en gran medida sí, es verdad. Pero en el caso de Argentina tiene una serie de atenuantes. En primer término, la ocupación de las naciones hoy en día rara vez se hace de una forma absoluta, contundente, a plena luz del día, como hizo George W. Bush con Irak en base a una mentira garrafal. Listo, eso ya ahí era necesario por otras razones. En el caso de Argentina no va a ser necesario. Después de Malvinas, del error cometido geopolítico por la no diligencia de aquella época, lo de Malvinas fue un error porque evidentemente no podíamos hacerle la guerra al mismo tiempo a Gran Bretaña, a Estados Unidos y a toda la OTAN. Sin embargo, en el caso de Argentina vemos como geopolítica, como corresponde en el siglo XXI, es toda una estrategia laberíntica y compleja. Yo hace más de 10 años, hace 20 años, preparé un video, también lo puse en distintos artículos, donde lo llamaba el modelo Shylock para las deudas externas. ¿Qué es el modelo Shylock? Lo comparaba con el famoso usurero de la obra El Mercader de Venecia, de William Shakespeare, donde un usurero hace contraer o permite contraer un préstamo o da un préstamo, por así decirlo, y pide a cambio que se firme un contrato. ¿Qué se firmaba el contrato? Lo hacemos simple. Que si no podía devolver el deudor la cifra para determinada fecha, el acreedor, en este caso el señor Shylock, el usurero, podía cobrarse 1 libra de carne.
Y después es toda una muy excelente obra donde demuestra, como siempre, hay una salida para este tipo de trampa. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo creo que la deuda pública argentina, que fue ingenierizada empezando por Martínez de Oz y el régimen militar, siguiendo, quizás Alfonsín fue el más moderado en esto, siguiendo con Cavallo, siguiendo con Menem, siguiendo con Néstor y Cristina Kirchner, siguiendo con Mauricio Macri, ni hablar, fueron haciendo una ingenierización a lo largo de 50 años que hoy nos están llevando a una situación que ya lo preanunció Anne Kruger. ¿Te acordás de Anne Kruger, la directora del Fondo Monetario Internacional en el año 2001? Ella en el 2002 escribe un artículo donde decía hay que poder tener legislación que lleve a cualquier estado, y tomó Argentina, por ejemplo, a la quiebra. ¿Por qué? Porque entonces sí, los acreedores pueden, como con la quiebra de una empresa, quedarse con sus distintas partes. La flota de autos va a uno, los 3 aviones va a otro, la planta en tal lugar va a otro acreedor y la planta en otro lugar a otro acreedor. Llevar a un estado como la Argentina a una situación de quiebra, tiene que haber una entidad legal planetaria que sí lo permita. ¿Para qué? Para hacer, esto lo digo yo, canje de deuda por territorio. Por eso la deuda pública argentina es impagable y la cuestión no es decir, uy, ¿cómo la vamos a pagar? No, ¿cómo vamos a no pagarla? Y lo dijo el propio Milei, ahí ya empieza a ser deshonesto. Parado en la escalinata del Congreso el 10 de diciembre, asumiendo su cargo público de frente al pueblo, dice, entre otras cosas, porque toda esta deuda, toda esta pobreza la va a pagar, y yo ahí me preparé y dije, la va a pagar la casta, la va a pagar el Estado argentino. Digo, pero eso no fue lo que dijo. Lo iba a pagar la casta, o sea, Macri, Bullrich, Cristina Fernández, Sergio Mas, él iba a ser el hacedor para que lo pague la casta, Caputo, Sturzenegger, ellos iban a pagar no, de repente el Estado argentino, que si no me equivoco, somos vos, yo y todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Con lo cual, a partir de ahí sí empiezan a caerse las caretas, y en este decreto que vos acabas de mencionar, empieza a verse cómo se va armando, porque no necesitan ellos invadir a la Argentina para nada. Argentina no tiene fuerzas armadas. Eso ha sido la tarea de Alfonsín y de los 40 años de democracia, que no es democracia, es dinerocracia. Ya no es necesario. Argentina la pueden sacar en lo militar, la pueden transformar en lo que se le da la gana en 24 horas sin ningún tipo de problema. Lo que esto requiere no es poder combatir militarmente ante eventuales ocupantes de la República Argentina, sean tropas norteamericanas, británicas, israelíes, ¿por qué no? Sino que el pueblo entienda, y no solamente el pueblo argentino, que toda Iberoamérica entienda que lo que le está pasando y le ha venido pasando a Argentina es lo que le va a terminar pasando a toda Iberoamérica y, ¿por qué no, a buena parte del mundo? Esa es la toma de conciencia que hay que tener, porque la Tercera Guerra Mundial es una guerra eminentemente psicológica y no otra cosa. De manera que todo esto hay que verlo como un enjambre de cosas. Ya las guerras no son como antes, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, que eran guerras militares, con fechas de declaración. 1 de septiembre de 1939 se declaró la Primera Guerra Mundial. Bueno, para los libros de historia ese relato es cómodo. Ya hoy las guerras no son más así. Pregúntenle a los afganos, pregúntenle a los iraquíes, pregúntenle a los palestinos. Ya no son más así. Y con esto redondeo, el tema de la deuda es el tema fundamental, porque Argentina debe algo así como 550, 600 mil millones de dólares, y va a ser la excusa, dejémoslo evolucionar un poco, para el canje de deuda por territorio. Pero lo mismo le pasa a Brasil, y lo mismo le pasa a México, y lo mismo le pasa a todos los países de la Unión Europea. Es más, Estados Unidos de Norteamérica, la gran potencia, tiene una deuda pública de 36 trillones de dólares. Y en todos estos casos, Estados Unidos, Unión Europea, Argentina, desde luego, preguntémonos, estamos todos endeudados en deudas impagables. Y la pregunta clave que ningún periodista hace es, ¿endeudados con quién? Y a veces, haciendo la pregunta correcta en el contexto correcto para responder a una situación aparentemente insoluble, la pregunta correcta es lo que permite hallar soluciones. Adrián, cuando vemos
quien se encarga de la seguridad de un presidente, a veces vamos teniendo algo de información sobre a qué intereses responde. Y acá vemos un artículo, fíjense que estoy poniendo información de medios corporativos argentinos, recién leí el título desde el portal de La Nación, y aquí la revista Noticias dice, ¿quién es Mario Zulli, la sombra del presidente? ¿Quién es el hombre que está junto a Milei? ¿Por qué le dicen varón B? Tareas de ballet, nexos judíos y un halo de misterio. Dice este artículo. Es un personaje silencioso. Está siempre. Camina cerca y a veces transporta cosas. En las últimas semanas despertó preguntas sobre su presencia en lugares claves, al lado de las personas más importantes del nuevo gobierno. El presidente Javier Milei y su hermana Karina, la secretaria general de la presidencia. Tiene una barba tupida, habla hebreo y siempre está con una gorra de color negro, traje y aspecto de custodio privado formado en el Mossad, ¿sí? El servicio de inteligencia israelí. Se acercó a Milei a partir de la vinculación del presidente con la rama judaica ortodoxa Chabad Lubavitch, y allí se quedó. Los antiguos youtubers del presidente lo conocen como Varón B, porque en cada fiesta a la que fueron durante la campaña, él les regalaba champán a todos. En el Libertador Hotel lo conocen como Mario o Marito, y en la sinagoga de la calle Agüero lo llaman Meir. Su nombre en hebreo, su nombre completo es Mario Elías Zulli, tiene 30 años y creció en la calle Bransen, en el barrio porteño de Barracas. Bueno, ¿por qué crees vos que un tipo entrenado en el Mossad, que evidentemente debe tener nacionalidad argentina, si dicen que nació en Barracas, está a cargo de la seguridad del presidente, Adrián? Bueno, claramente, digamos, estamos tratando de armar con seriedad, con claridad y con la mejor intención para el interés nacional del pueblo argentino, porque lo que te inspira a vos y me inspira a mí es el interés nacional y el bienestar de la vasta mayoría del pueblo argentino, que es un pueblo vastamente mayoritario, católico o de otras fes también, cristianas de alguna forma u otra. Solo muy poquitos, propias cifras del sionismo. Dicen que hay 172.000 judíos en toda la Argentina. Yo creo que son un poquito más, pero estamos hablando nuevamente del 0,4% de la población argentina, no solamente la del mundo. Este caso es un dato más, es una ficha más en este rompecabezas que estamos tratando de armar, porque ya sé que me estoy retrotrayendo, pero a veces para armar esto hay que tener una visión lo más amplia posible. Es como un cuadro impresionista francés. Si tú te acercas demasiado, solamente ves un montón de puntitos verdes, rojos, anaranjados y no entendés nada. Tenés que tomar distancia, y cuando tomás distancia de un cuadro de Renoir o de Cézanne del siglo XIX, decís, esto es otra cosa, es lindo, porque ahí te das cuenta que todos esos puntitos en realidad parecían píxeles, pero no lo son parte de una hermosa obra de arte. Acá lo mismo, porque volviendo al caso de los atentados de la Daya y la AMIA especialmente, que lo estaba investigando un fiscal, también miembro de la comunidad judía, el señor Nisman, que en 2015, cuando tenía que ir al Congreso, asusado por Patricia Bullrich, asusado por la señora Carrió y por la señora Laura Alonso, que iba a ser en ese mismo año la directora de la Oficina Anticorrupción, para que fuera al Congreso, iba a tener que declarar público y presentar todas las pruebas que tenía que demostraban que Irán voló la AMIA de la Daya. Lo mataron la noche previa. Qué conveniente, diría, para que no pudiera declarar. Pero, sin embargo, qué interesante que es también que la primer persona que supo que había aparecido el señor Nisman con un revólver y una bala en la cabeza, era un agente del Mossad, un periodista del Jerusalem Post y un activista del sionismo, un joven muchacho que es de nombre Damián Pachter, que después Damián dijo, me están siguiendo unos hombres vestidos de negro, parece que Cristina, que era presidenta en ese momento, está enojado conmigo, y se rajó, se volvió a Israel. Pero qué extraño que justo el primero que tuvo la posta, la información
posta, y yo siempre pensé, yo creo que el Mossad dijo, si este señor Nisman, que es de los nuestros, pero se había hecho muy putaniero últimamente y había gastado mucha guita, y a veces los agentes secretos putanieros no son buenos, antes que vaya al Congreso con lágrimas en los ojos, saquémonoslo de encima. Y pasó lo que pasó. Esto yo lo estoy infiriendo, no tengo prueba alguna de eso, pero qué conveniente que el señor Nisman el lunes 16 de enero del 2015 no pudo ir al Congreso porque estaba muerto, apareció muerto. Todo esto hay que ponerlo, ir armándose el cuadro, porque en historia misma y en geopolítica no hay datos fehacientes para todo. Hay mucha información y es cuestión de cómo uno la arma. Si yo tomo la información, por ejemplo, de los 9 y 10 años del primer gobierno peronista, puedo armar una historia, porque a mí me gusta, totalmente pro-peronista. Pero un gorila puede agarrar los mismos datos, seleccionarlos de otra forma, reinterpretarlos de otra manera y armar un relato totalmente gorila antiperonista. No olvidemos eso. Aún los relatos donde hay documentación, donde hay información, donde hay titulares de distintos diarios, uno puede armar el relato que más le conviene, según sea peronista, como soy yo, o sea absolutamente gorila, como hay muchos, evidentemente. Lo mismo con la historia mundial. Si un Estado cae de una manera catastrófica, como cayó Alemania en 1945, se llevan las 4 potencias ganadoras, toda su documentación, y después empiezan a escribir la historia oficial. Y bueno, va a ser una historia oficial con la visión, como decía Lito Nevio, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Y eso que lo dijo solamente respecto de Eva Perón. Cuanto más si hablamos de la historia de Europa moderna, la historia de los últimos 2 siglos de la humanidad, entendámoslo, los relatos que nos imponen, so pena de querellas penales, como me ha pasado a mí, de los poderosos que operan como embajada paralela del Estado de Israel, como es el caso de la DAIA, uno de cuyos vicepresidentes hoy está a cargo de la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entendámoslo, entonces ya tiene que haber otros relatos. Acá el secreto, para redondear, querido amigo Sebastián, es hay que pensar con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno. Adrián, vos sabés que uno siempre hace un balance, ¿no? Cuando termina el año. Y si vos me decís qué cosas te quedaron pendientes en el 2023, fue entrevistar a Ricardo Iorio, que yo sé que ustedes en tu canal lo han entrevistado. Yo había estado trabajando y hablando, mandándome mensajes con su representante, siempre me la pateaban para adelante. Y Ricardo falleció este año. Sí. Sí. Yo creo que nos pasa con esa gente que muere joven, que tienen en su arte su propia identidad, que asumieron desde hace mucho tiempo no ser parte del circuito de lo que sería la cultura corporativa y las lucecitas para escena, en las palabras de La Masa y de Mercedes Sosa, sino en esa gente que está comprometido con lo que dice y con lo que hace. Y bueno, a mí, o sea, nunca me voy a perdonar a mí mismo no haber insistido un poco más para haber entrevistado a Ricardo Iorio, este gran cantante, que no tenía pelos en la lengua para decir nada, nada. Y acá hay un textual, que ahora lo voy a compartir con ustedes, que Iorio toma de nuestro amigo Juan Gabriel Lavaqué, quien fue abogado vinculado a la causa AMIA, defensor de los acusados sirios, el señor Edul, y una persona que entiende mucho sobre estos temas que nosotros estamos compartiendo ahora. Yo te quiero compartir a vos y a los amigos y amigas que nos están escuchando un minuto, ¿sí?, de algo que dice Iorio, quien lamentablemente falleció este año en el contexto de una entrevista. Y muy transversado en muchas oportunidades, por eso tengo la oportunidad de preguntarte a vos ahora lo del Barro, que fue muy reciente, que les bajaron la fecha. Que les bajaron la fecha, según tengo entendido. No, nos censuraron. Me censuraron porque me identifico con el escudo, con la escarapela, con la bandera, con las Malvinas. Y jamás digo los chicos de Malvinas, es faltarle respeto, eran soldados, señores. No olviden que Israel es un país que tiene 300 bombas atómicas. Judaísmo es una religión. Y la DAIA es una secretaría
que avanza sobre la cultura nacional. Y como dijo el doctor Juan Gabriel Lavaqué, el próximo enfrentamiento bélico que tendremos en nuestra nación será a cara de perro entre las fuerzas patrióticas nacionales y el Estado de Israel. Nada más. Hasta luego. Buena vida para todos. Bueno, nos duele mucho la pérdida de Iorio. ¿Cómo ves ese comentario? Comparto totalmente, tuve la suerte de tenerlo como una amistad a don Ricardo porque él nos apoyó en el proyecto Segunda República en su momento. Vos hablabas de Juan Gabriel Lavaqué, un abogado que hoy está retirado porque está muy mayor, pero uno de los hombres más nacionales que a mí me defendió ante los ataques de la DAIA, cuando pretendieron que yo no podía escribir ciertas cosas para un medio como RT, Russia Today, o decir ciertas cosas en también medios como Telesur. No era aceptable, porque tener una opinión distinta no es aceptable. Y sí, el que hizo en TLB1, Toda la Verdad Primero, 2 entrevistas excelentes con Ricardo Iorio, fue Juan Manuel Suaje Pinto, que lo entrevistó, sí. Le hizo 2 notas excelentes, todavía están presentes eso, porque obviamente cuando YouTube ve algo que no le gusta, lo borra inmediatamente. Hoy tenemos censura, no por los estados públicos, sino por las empresas privadas. Una prueba más de que el mundo ha quedado privatizado en su gobierno. Y Ricardo Iorio fue, como vos bien dijiste, un hombre preclaro, un hombre que defendía el interés nacional, y el interés nacional es la bandera argentina, y como lamentablemente lo tengo que decir, no como el actual presidente que en campaña fue a enarbolar en el monumento de la bandera argentina, monumento sagrado en la ciudad de Rosario, una bandera, pero era la bandera de Israel. Dejémoslo ahí, no digamos más nada, pero creo que nos está indicando y nos dio esta alerta Juan Gabriel Lavaqué, que la repite. Adrián, yo no puedo evitar decir, creo que nunca lo dije de manera pública, vos me darás tu opinión. El doctor Lavaqué fue un valiente, digamos, está con nosotros, pero está retirado, como vos decís, es una persona de avanzada edad. Y fue una de esas personas que no solamente fue parte y abogado de la causa AMIA, sino que él hizo investigaciones, escribió un libro, AMIA Verdad o Fraude, si no me equivoco, lo tengo por aquí, sí. Lo he leído. Y que en un momento, por ejemplo, cuando la hipótesis de la falsa traffic que nunca existió en la AMIA, la hipótesis de la falsa traffic que nunca existió en la AMIA, y eso fue una voladura interna en la AMIA, la explosión, cuando el doctor Lavaqué dice, bueno, ¿dónde están los hierros retorcidos de la traffic, supuestamente en la AMIA? Y entonces de la AMIA le dicen, no, ¿sabe qué? Quedaron enterrados abajo de la tierra. La explosión fue tan fuerte que se metió abajo de la tierra. Bueno, vamos a excavarla. Dicen, no, es que ya pusimos vereda y bueno, eso pasa a ser una especie de lugar sagrado. Entonces, ¿qué hizo el doctor Lavaqué? Trajo desde Francia una máquina que sin romper la vereda puede leer, que están hechas para las cañerías, puede leer todos los metales que hay debajo de la vereda. Y la trajo a la República Argentina y le dijo, bueno, no hace falta romper la vereda, simplemente quiero decirles que necesito escanear con esta máquina, que ya la tengo en el país, a ver dónde están los restos de la traffic, que ustedes dicen que está detrás de la vereda. Nunca le permitieron hacerlo. Y en ese contexto, esta es una de las cosas que hizo el doctor Lavaqué vinculado a lo que fue el atentado terrorista de la AMIA. El hijo del doctor Lavaqué murió en circunstancias tremendamente extrañas. Sí. Se habla de que él puede haber sufrido un suicidio, pero de la manera que eso pasó, desde mi percepción, se trató de un asesinato. ¿Sí? Hubo fuerzas que desde mi perspectiva, y yo me hago cargo de esto, asesinaron al hijo del doctor Lavaqué. No sé qué percepción vos tenés de esto, Adrián. Sí, la mano de quienes quieren imponer su voluntad en lo geopolítico, lo financiero, lo económico, de planes a largo plazo que a veces no se ven tan fácilmente, esa mano larga puede llegar desde cualquier parte del mundo para atacar a los individuos que queremos con coraje decir la verdad, como por lo menos la vemos nosotros. No es que nos tenemos la verdad. Yo me hago cargo de lo que digo.
Puede que me equivoque, y si me equivoco, daré las aclaraciones como las ha hecho Lavaquer. Él mismo decía, un día me acuerdo que dijo en varias oportunidades, en uno de los tantos casos donde él me defendió, dice, pero ustedes a mí, le decía la abogada de la DAIA, no me puede llamar antisemita, porque yo soy sirio-libanés y tengo sangre semita. Pero claro, obviamente cuando uno viene con una visión que es la lógica pura, pero que no le conviene al Estado de Israel, no le conviene al sionismo y no les gusta que lo diga alguien que combate a sus intereses, que son impuestos con violencia, con mentira y con todo tipo de terrorismo, porque el terrorismo urbano empieza con el terrorismo sionista. El antecedente directo a la voladura de la sede de la AMIA, DAIA, y la sede de la embajada, podemos retrotraerlo a 1946 cuando se vuela el hotel Rey David de Jerusalén porque adentro estaba la comandancia británica y que llevó adelante esto fue el grupo Irgun Tzvai Leumi, grupo terrorista conducido por Menachem Begin, luego democrático primer ministro del Estado de Israel y ganador del Premio Nobel de la Paz, entre otras cosas. Hay que entender estas cosas para verlas por lo que realmente son, y una cosa es la verdad y otra cosa es la guerra psicológica, la mentira a través de la guerra psicológica. Y Lavaquer fue un hombre que permanentemente defendió siempre, siempre el interés nacional argentino, un gran peronista, aparte de otras cosas, exdiputado nacional por el Partido Justicialista, la defendió a ultranza y eso cayó mal y cae mal en muchas voces que buscaban la forma de acallarlo cuanto antes por la manera que sea. Adrián, bueno, nos hemos quedado de alguna manera sin tiempo, pero quería pedirte tu opinión sobre algo que, bueno, yo sé que vos seguís mucho y que son las tapas de la revista The Economist, ¿sí? De alguna manera, esta revista, vinculado a estos grandes poderes fácticos de los cuales hemos estado hablando durante este programa, ellos dan una serie de datos, ¿sí? Llegando a fin de año, llegando a esta época, no porque tengan la bola sagrada de Nostradamus o de Parravicini, del quien algún día me gustaría hablar, porque él habla específicamente de que el sionismo se apodera de Argentina, sino porque ellos son quienes controlan muchas de las cosas que pasan a nivel geopolítico. Y aquí, en esta etapa, que anticipa de alguna manera lo que para ellos puede llegar a ser el próximo año, ¿sí? El mundo por venir en el 2024. Bueno, ellos muestran con dibujos, vamos a decir así, lo hacen todos los años, parte de lo que puede llegar a ser el panorama geopolítico mundial, ¿sí? Lógicamente, del año que viene. Y aquí vemos, de manera bastante simple, algunas cosas que nos llaman un poquito la atención. Primero, una especie de mundo partido en dos, con un tiempo que se acaba, con un reloj de arena, con una urna, que de alguna manera define la cantidad de elecciones importantes, entiendo yo, que hay el año que viene, y que separa el mundo en estas dos categorías que hoy de alguna manera hacen una lógica de este tiempo en lo cual se deja un poco de lado esa concepción de izquierda-derecha y se empieza a aplicar mucho más lo que son los globalistas y los nacionalistas. Del lado izquierdo, aquí vemos a un perfil de Zelensky, ¿sí? Vinculado a, vemos misiles arriba de él, el perfil de Claudia Sheinbaum, quien seguramente va a ser la primera presidente mujer de México, quien es de alguna manera quien va a darle continuidad al proceso que se conoce como la 4T en México y darle continuidad al proyecto de López Obrador. Vemos aquí lo que pueden llegar a ser cohetes, misiles, inteligencia artificial también, vemos cerebros y, si se quiere, algo que puede llegar a ser un ojo que todo lo ve, o incluso el símbolo de Televisa, ¿sí? Energías eólicas, vemos lo que pueden llegar a ser esto que se menciona tanto como tierras raras, un supuesto Biden de perfil ahí en la izquierda de salida, dos partes del mundo que una nos toca de lleno a nosotros, que parece que van a estar en el enfrentamiento entre estos que son globalistas y soberanistas. Vemos de un lado a Biden y del otro allí, y en el medio América Latina, y debajo de eso lo que sería Asia-Pacífico, ¿sí? Recordemos las tensiones que existen por Taiwán, calentamiento global, autos eléctricos vinculados a China
y que ya del lado derecho, de lo que serían los soberanistas, vemos, contrariamente a lo que muestran los globalistas, una palomita de la paz, un perfil de Donald Trump con un signo de interrogación debajo de Putin, que recordemos en el mes de marzo hay elecciones presidenciales en la Federación Rusa, satélites, lo que puede llegar a ser energía vinculada a proyectos espaciales y algunos gráficos que van a la baja donde están la libra esterlina, el euro, el dólar y el yuan. Entre esos cuatro no veo al rublo, a la baja, interesante por ahí también. ¿Cuáles de estas cosas a vos te llaman más la atención, Adrián, que The Economist nos quiere presentar para el año que viene? Muy interesante y vos hiciste una espléndida síntesis ahí. Yo le agregaría lo siguiente, aparte de que sí, cada vez queda menos tiempo, las personalidades que serían algunas de ellas las fundamentales en este momento, el señor Putin en Rusia, que está ganando, ya prácticamente se termina esa guerra por Ucrania. En realidad fue una guerra de la OTAN en contra de Rusia, anunciada ya hace más de una década, donde el propio Estados Unidos la viene conduciendo, armando y financiando. No es casualidad, perdonen que lo diga así, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, es miembro de la comunidad judía y cuando viajó a Israel dijo, no vengo como secretario de Estado, pero vengo más todavía como judío. Y uno diría, bueno, ¿y quién es el subsecretario de Estado de Estados Unidos? Wendy Sherman, también miembro de la colectividad judía. ¿Y quién es la subsecretaria que armó todo el golpe de Estado en Ucrania en el 2014, que llevó a este grupo pro-OTAN anti-Rusia al poder, que culmina con Zelensky? Y Victoria Nuland, también miembro de la colectividad judía. Uno diría, son unos cuantos, ¿no? Más allá de lo que dan los números. Pero el tema que a mí realmente me sorprende es que nos muestra, porque después el artículo lo dice, que en el año 2024 va a haber procesos electorales en algo así como el 54% de los países y el 47,9% de la humanidad va a depositar el voto en la urna, porque hay muchas elecciones, la de Estados Unidos, la más importante quizás, y sin embargo nos muestra una urna transparente. ¿Qué nos quiso decir con una urna electoral transparente? Que a lo mejor las elecciones no son tan secretas como creemos, tan limpias como creemos. Hace poquito apareció un video de Klaus Schwab del Foro Económico Mundial Privado donde dice, la inteligencia artificial tiene tal poder de ir calculando quiénes van a ganar las elecciones que ya estoy entreviendo un día donde es suficiente cargarle los datos electorales a una inteligencia artificial y nos van a decir, va a ganar fulano, y ni va a ser necesario hacer procesos electorales, porque ya la inteligencia artificial va a decir, no hagan elecciones en Estados Unidos, va a perder Trump, por ejemplo, o no lo hagan en Argentina, va a ganar Milei. En definitiva, hay que entender que ya la democracia es un sistema perimido. Es un problema que tiene la humanidad porque tenemos que ver cuál es el sistema del siglo XXI. Pero estamos utilizando una ideología, un sistema parlamentario que nació en el siglo XVIII y siglo XIX, que se perfeccionó, por decirlo de alguna forma, en el siglo XX, que se transformó en electoralista, los números valen, la cantidad sobre todo, a lo largo del siglo XX. O sea, estamos utilizando sistemas electorales públicos, nacidos en el siglo XVIII, XIX y XX, pero estamos en pleno siglo XXI, con otra problemática, con otras necesidades, y seguimos insistiendo de que Argentina tiene que tener las PASO, la primera vuelta, la segunda vuelta, y la ganó Milei. Seguramente es así. En realidad, ese 56% que votó a favor de Milei, no votó a favor de Milei, votó en contra de los Kirchner y votó en contra de Sergio Massa. Y yo digo en buena hora que se vayan y que se retire esta gente, pero ese 56% que votó en contra de Sergio Massa ahora está descubriendo a favor de quién votó y se está rascando la cabeza. ¿Votamos a favor de esto? Sí, votamos a favor de un presidente que abiertamente, porque no miente, quiere transformar a la República Argentina en un bastión sionista junto con, creo yo, a la larga con Ucrania, porque como bien dijo Henry Kissinger en el 2011 en The New York Post, Israel ya no va más. Y posiblemente veamos cómo Israel a lo mejor se transforma en una ciudad-estado parecida al Vaticano,
parecida a la City londinense, parecida a la City de Nueva York, donde está el centro financiero, y sea capital del mundo una vez que se saquen de encima, y estos sionistas lo van a hacer de Benjamín Netanyahu, a ese molesta templos musulmanes, el templo de la Roca y el templo del Domo Dorado, se lo saquen de encima porque están estacionados sobre el famoso templo de Salomón, y hay una profecía que dice que necesitan reconstruir el tercer templo de Salomón, porque el segundo fue destruido en el año 70 por el emperador romano Tito Augusto, y a partir de ahí sí, Jerusalén será capital del mundo y el pueblo elegido regirá el planeta entero. Vos decís, Adrián, que ellos planifican destruir la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, y lo que, según los relatos bíblicos, debería ser reconstruido ese templo de Salomón por el mismísimo Dios, vamos a ponerlo en estos términos, lo van a hacer ellos mismos para tener un justificativo de decir se cumplieron las profecías o algo por el estilo. Sí, yo en varios libros que he escrito siempre dije, transitoriamente hay 5 capitales del gobierno mundial. La capital militar en Washington, D.C., la capital financiera en Nueva York, el cerebro del mundo en la ciudad de Londres, siempre está ahí, con la masonería, la capital ecuménica, que hoy es el Vaticano, y la capital del planeta, que va a ser Jerusalén, cuando puedan reconstruir el tercer templo de Salomón, para lo cual hay que sacarse de encima las 2 mezquitas, y ya Ariel Sharon, ex primer ministro, trató de hacerlo en el año 2002 con un grupo terrorista que las quería volar, y obviamente el gobierno de aquella época, que era un gobierno laborista, le puso freno a ese tema porque hubiera sido avanzar demasiado. Tengamos presente, esto es todo un proyecto geopolítico, no de décadas, de siglos. Está muy bien planificado y nadie, ni siquiera ellos, pueden incumplir los propios plazos que los planificadores, que quizás no conozcamos sus nombres, le vienen dando a las cosas. Pero hay que entender y ver las cosas, y a veces verlas no es que te lo digan abiertamente. Es como un buen cazador que sabe que hay un puma suelto, no tiene que ver al puma. Por algún indicio acá, alguna marca allá, algún aroma, algún olor en alguna otra esquina, se va a dar cuenta de que por acá anduvo el puma. No lo tengo que ver para saber que está presente. Estás silenciado. Estás silenciado. Nada, quería agradecerte muchísimo. Nos hemos extendido un poco más de lo que habíamos planificado. Siempre charlar con vos nos ayuda a dimensionar algunos de los temas que de alguna manera no se abordan, no son parte de la agenda, y que nosotros podamos discutirlos acá. Con coincidencias y a veces con puntos de vista diferentes en algunas cosas, creo que son un aporte importante para compartir, para tratar de combatir la censura que se vive de una manera tan contundente en la República Argentina. Sabemos que en los medios corporativos, en tu sistema de cable que vos tenés en tu casa, no vas a escuchar nunca nada vinculado a todo esto, porque el sionismo controla todos y cada uno de esos canales de televisión. Así que nuestro esfuerzo es para tratar de romper esa censura que existe en nuestro país, que en definitiva ha sido la llave que le dio a Milei para posicionarse y llevar adelante este proyecto sionista sobre la República Argentina. Agradecerte, Adrián, y bueno, quería despedirme con un poco de música del gran Ricardo Iorio en su etapa de Almafuerte. Muchísimas gracias, Sebastián, por esta invitación, siempre a disposición tuya, y para los que quieran enterarse un poquito más de los libros y de las cosas que estamos haciendo, mi sitio es www.salvucci.com. Muchísimas gracias, Adrián. Ahí consultamos siempre tus contenidos y esperamos el libro en el mes de marzo. Muchas gracias, sí, señor. Un abrazo fuerte. Chao, un abrazo. Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste.
ser uno es ganar, porque engañarse y mentirse. Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. ¡Vamos! Vos, no más, que al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Porque falsear, si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte.